Algo que me parece poco inteligente, pero cada uno hace lo que quiere, me parece poco inteligente no haber venido a la clase de hoy, donde en la práctica directamente solamente se hace ejercitación para el parcito 2, pero cada uno hace lo que tenga ganas. Eso por un lado. Y lo segundo, esta clase de perdérsela es como, bueno, cada uno decide cómo la pasa mal después. Más considerando que si alguien dice, bueno, me veo la grabación, ¿cuándo van a ver la grabación? ¿Cuando estén estudiando para el parcelito 2 que tienen el jueves? ¿O en el medio entre el parcelito y la práctica que va a tratar de este tema? Eso yo no lo sé, pero bueno, eso ya lo manejan ustedes. Yo les recomiendo siempre venir, pero bueno. Entonces, hoy vamos a empezar con el tema que nos va a tratar de acá al final de la materia. Todo lo que queda es sobre este tema, directamente. Es el último TDA que vamos a ver. Y es el TDA más fachero de todos, es el TDA que dice, bueno, todo lo que vimos hasta ahora, basura, esto es lo importante. O sea, esto fue todo para prepararnos para este momento, prepararnos mentalmente. Mentalmente, espiritualmente, psicológicamente, todo, y bueno, programáticamente, para poder empezar a afrontar esto de acá. ¿Sí? Y es muy importante para las materias que siguen también, eso vale también aclararlo. Por eso tenemos, o sea, el último parcialito es solamente sobre este tema. Así que vamos a empezar con el TDA grafo, ¿sí? Que primero, ¿qué son? ¿Qué son los grafos? Los grafos son un conjunto de vértices, por un lado, sería una generalización de nuestros nodos, ¿sí? Tenemos un conjunto de vértices que son las entidades de algo que voy a modelar, ¿sí? Cualquier cosa. Y después tenemos aristas. Las aristas son pares de relaciones que tenemos entre esas entidades, o sea, cómo se relacionan esos vértices que teníamos antes, ¿sí? ¿Entendido? Tenemos vértices por un lado, que van a ser una generalización de nodos, y aristas, que es cómo se relacionan estos nodos, ¿sí? Acá en esta materia tiendo a ser bastante cuidadoso de... Acá ahora voy a usar la palabra vértice. Si en algún momento se me escapa nodo, sepan que me refiero a vértice. ¿Por qué? Porque después en el contexto de grafos muchas veces se habla de nodo y es indistinguible con lo anterior. En teoría de algoritmos no me cuido tanto, porque asumo que me entienden. Entonces, de vuelta, grafos, un conjunto de vértices y lo más importante también, las aristas, cómo se relacionan. Fin de la clase. Eso es todo. O sea, puede parecer una pelotudez, pero... eso es toda la definición de lo que es un grafo. Pero a partir de eso vamos a tener un montón de cosas para construir, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, un grafo, ¿sí? Tenemos acá un grafo en el cual el vértice A se relaciona con el vértice B y viceversa, ¿sí? Acá tenemos otro. O sea, por un lado podemos tener grafos donde los vértices se relacionan bidireccionalmente o recíprocamente, es decir, si A se relaciona con B, B se relaciona con A necesariamente. A con D, pero fíjense que A no se relaciona con F, ¿sí? Por otro lado, podemos tener un grafo en el cual las relaciones sí sean direccionadas, o después le vamos a poner unos términos un poco más técnicos, pero, por ejemplo, el 0 se relaciona con el 1, pero no el 1 con el 0, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá de B puedo ir a F, o sea, puedo llegar a F de alguna forma, con algún camino puedo ir B, E, D, F, llego. En cambio de 6 no llego a nadie, porque no tengo forma de salir de 6. 6 no se relaciona con nadie, ¿sí? Acá vemos que 5 se relaciona con 1, 1 con 5, o sea, está la recíproca porque están las dos. Vemos que 1 se relaciona consigo mismo. ¿En qué contexto eso tiene sentido? Depende de lo que yo esté modelando, ¿sí? Hasta acá me siguen, o sea, tenemos vértices y tenemos las aristas que implican cómo se relacionan los elementos, nuestros vértices, ¿sí? Sí, acá tenemos otro ejemplo. Este es un grafo muy lindo que vamos a ver dentro de un par de clases. No están preparados todavía para este grafo. Tira demasiada pacha. La realidad es que, básicamente, todos los TDAs que hicimos, salvo uno, son un caso particular, se pueden ver con un poquito de ganas, como un caso particular de grafos. Piensen que todas las estructuras enlazadas que vimos, todas, son un caso particular de grafos. Bueno, en muchos casos sería un grafo donde tengo una dirección y todo lo que sea. Lista doblemente enlazada sería ida y vuelta, así que sería bidireccionada de alguna manera, ¿sí? Todas las estructuras enlazadas son un caso particular de un grafo. No es que vamos a usar grafos directamente porque, por ejemplo, un ABB.
El ABB perderíamos noción de lo que es izquierda, derecha, etc. ¿Sí? No es que, pero a nivel conceptual son un caso particular. El heap también, porque si bien nosotros decidimos implementarlo fácil al heap, podemos pensar en su implementación en árbol. ¿Sí? Tranquilamente, si yo me quiero rebuscar un montón y hacer. Entonces, el único que no, y tiene mucho sentido porque después lo vamos a usar para esto, es el hash. ¿Sí? El hash no lo podemos, o sea, un arreglo no funcionaría. ¿Sí? Entonces, características que va a tener un grafo, y cuando me refiero a características me refiero principalmente a sus aristas, porque los vértices simplemente están. Pueden guardar algún dato si queremos o algo por el estilo, pero no van a tener mucha más información que eso. En cambio, las aristas sí, porque ya vimos. O sea, el grafo puede ser dirigido o no dirigido. Si es dirigido, significa que las aristas, estas relaciones, tienen un sentido. Puedo tener la ida y la vuelta, pero tiene que ser explícito que tengo la ida y la vuelta. O el grafo puede ser no dirigido, es decir, simplemente aunque esté la arista, significa que los dos se relacionan entre sí, uno con el otro, ida y vuelta. ¿Sí? Esta es como la característica más importante que vamos a empezar a tener en cuenta desde ya. Después, pesado o no pesado, que si el grafo es no pesado, significa que la arista existe. El hecho de que la arista exista, ya está. Es true o false, está o no está. Ahora, no para la primera parte de la materia, pero para la primera parte del tema, pero sí para un poquito más adelante, el grafo puede ser pesado. Es decir, estas relaciones pueden tener algún tipo de ponderación. La ponderación muchas veces va a ser simplemente un numerito, ¿sí? O puede ser más información que después nosotros la podamos transformar en un numerito, ¿sí? De alguna manera. Que es, de vuelta, es nuestra forma de ponderarlo para usarlo en distintos algoritmos que vamos a ir viendo. ¿Sí? Bueno, información es información adicional que después nosotros usaremos para transformar de alguna manera en un numerito o algo por el estilo, para poder usar como ponderación después. ¿Sí? Esas son las principales dos propiedades que vamos a usar. De vuelta, al principio vamos a trabajar con grafos no pesados, salvo en esta clase que les tengo que explicar más o menos cómo se guardarían los pesos. Pero después, simples o compuestos significa, independientemente si el grafo es dirigido o no dirigido, si yo tengo una arista de A a B, ¿sí? Que sea simple significa que solamente puede existir una vez. Es decir, bueno, estos dos se relacionan y ya está. Ahora, si es compuesto, significa que podría existir múltiples veces. Es decir, puede estar la lista AB, 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 AB. Caso en el que esto podría llegar a tener sentido, supónganse una red de actores. Dos actores podrían actuar en más de una película, entonces yo podría decir que tengo una arista por cada película en la que actuaron juntos. Eso podría ser un caso. El tema es que eso lo podría también incluso condensar en una sola arista que tenga como información la lista de películas en las cuales hayan actuado juntos. Es muy raro usar un grafo compuesto en la vida real e incluso en esta materia. ¿Sí? La mencionamos, sí. Yo puedo guardar, o sea, si yo considero que mi grafo va a estar pensado para que los pesos puedan ser cosas más genéricas, simplemente un peso, lo que fuere, bueno, podemos guardar, por ejemplo, una lista de la información que fuere. ¿Sí? Acá estamos hablando bien genéricamente. Hubo un TP una vez que convenía tal vez hacerlo compuesto en vez de simple, pero no es que no se podía hacer simple. Habían algunas cosas que salían más fáciles, nada más. Pero nada más. En general, salvo que se indique lo contrario, no es necesario ni siquiera que lo indiquemos. O sea, súmanlo, el grafo es simple. Me animaría a decir de vuelta, en el 99% de los casos un grafo simple es la forma de ir. ¿Sí? Y después es una pregunta que no es una característica tal vez que puede llegar a tener sentido según el dominio, si admite bucle. Significa que admite un bucle significa que un vértice se pueda relacionar consigo mismo. ¿Sí? Esto que vimos antes, que el 1 se relacionaba con el 1, en algunos modelos podría llegar a tener sentido. Les doy un ejemplo. Yo puedo poner, ahí voy, puedo modelar, ¿sí?, los estados de un personaje en un juego. Puede ser que esté corriendo, que esté caminando, que esté saltando, lo que fuere. Sería lógico que en una transición tal vez pueda pasar a la misma transición, de caminando a caminando, o de parado a parado, o lo que fuere. ¿Sí? Eso puede llegar a pasar. O de donde yo puedo ir pasando de un estado a otro. Sí, querías preguntar. Pesado o no pesado es que las aristas tengan algún tipo de ponderación, información adicional, lo que fuere. Puede ser que esto, no sé, suponete que en mi grafo son las esquinas
¿viste? De la ciudad y lo que fuere, y yo digo, bueno, la distancia entre un punto y otro. Entonces te pongo literalmente la distancia entre un punto y otro, entre este vértice y este vértice, que no sé, uno es mi casa y la otra es la Facultad de Ingeniería. Bueno, la arista que une esto es de, no sé, 8 kilómetros más o menos. ¿Sí? Puede ser cualquier información adicional, en nuestra enorme mayoría de los casos, especialmente en esta materia, en general va a ser algún número que representa algo. Y eso, si no, va a ser algo que yo probablemente transforme en un número, de alguna manera. ¿Cómo se llama eso que los Aristas. Esto se llama Lo que... Estos son aristas. las líneas. Sí, estas flechitas, arista. Arista. Todo esto, ¿cómo se relacionan? ¿Qué significa eso? Depende de lo que esté modelando. Entonces, con solamente estas definiciones de vértices, aristas y cómo son esas aristas, tenemos un montón de teoría, tanto matemática como computacional alrededor. ¿Sí? Esto nació como teoría matemática, lo inventó Euler. ¿Sí? O sea, un día estaba al pedo Euler, como ya sabíamos todos, y dijo, che, me falta un teorema para llegar a los 1000. Bueno, grafos. La gente decía que es un grafo. Bancá, ya te lo explico. Ya lo vas a entender. Y así, si alguien leyó alguna vez sobre los puentes de Königsberg, bueno, tiene que ver con esto, como él inventó primero, para resolver un problema, primero tuvo que inventarse lo que era un grafo para después definir lo que se llama camino de Euler. Medio como Newton, que dijo, gravedad, necesito derivadas. No sé cómo es que la gente era tan grosa antes y ahora somos tan pelotudos, pero lo mismo, no sé si ustedes probablemente no vayan a cursar, o sea, la gran mayoría no va a cursar análisis 3, pero le pasó lo mismo a Fourier. Fourier estaba en una guerra o sea, lo llevó Napoleón y le dijo, che, necesito resolver esta problema. Me dijo, para, necesito las transformadas de Fourier. ¿La transformada de qué? ¿Por qué se tiene tu apellido? Porque la voy a inventar yo. Y esto va a servir para después digitalizar cosas. ¿Dije qué? Bueno, a partir de eso salieron teoremas como la forma de Euler, después el camino de Euler, después el criterio de Bellman para cuestiones de cómo son las distribuciones de los grados, cómo encontrar, bueno, lo que se llaman clústeres, que podemos llamar como comunidades dentro de un grafo, para definir NLP o procesamiento del lenguaje natural. Detección de grafos que son todos medio completos y cómo se unen. Esto es un grafo medio que está todos unidos con todos contra otro que están todos unidos con todo. Un grafo que analiza todo como es un club de karate y cómo puede predecir entonces cómo se va a partir ese club porque la gente se pelea y un estudiante se pelea con el maestro y se lleva la mitad de los alumnos. Cómo la distribución... O sea, si se acuerdan lo que decíamos cuando veíamos bucket sort de la distribución de los elementos, bueno, si vemos la distribución de los grados son cuántas aristas tiene cada vértice, básicamente. Bueno, siguen lo que se llama una ley de potencias, es decir, hay pocos que tienen un montón y muchos que tienen muy poco. Es lo mismo que igual que la riqueza, literalmente. Después, bueno, se analizan los autovalores y autovectores de lo que son los grafos para poder obtener información al respecto. Con eso se puede conseguir información sobre cómo son las comunidades dentro de ese grafo, qué vértices son más importantes y cuáles no. Bueno, análisis de procesos biológicos. También análisis de pequeñas comunidades. Este es un ex docente de la facultad que también escribió un paper, lo agregué nada más por eso. Más grafos y bueno, así. Y podemos seguir todo el día, ¿sí? Porque esto se sigue y se aplica para un montón de cosas. O sea, tiene un montón de aplicaciones. Así como tiene un montón de teoría detrás, un montón de análisis detrás, ahí tiene un montón de aplicaciones. Literalmente, yo ahora en el trabajo estoy trabajando con 3 grafos diferentes que hacen cosas diferentes. Entonces, ejemplos de aplicaciones. Yo les acabo de tirar todo esto. ¿Cuál es una aplicación que ustedes, personas nacidas después del 2000, la gran mayoría, tienen en la palma de su mano todo el tiempo y probablemente ahora alguno de ustedes la esté usando ahora mismo? Un segundito, sí. ¿Qué? Un mapa, ¿no? Sí. Porque las aplicaciones serían
Perfecto. Primero te entendí tu papá y yo dije, no, justo mi papá no. Pero, perdón. Por eso te pregunté, ¿qué dijiste? Un mapa, perfecto. Yo pensé que ya me estaban bardeando. Voy a hacer. Bien. Bueno, ya está. Perdón, Entonces, un mapa. Alessio, ¿verdad? Como dice Alessio, acá tenemos un mapa de la ciudad de Buenos Aires, o de cualquier lado, puede ser tranquilamente modelado con un grafo, donde, ¿qué significa eso? Depende. Podemos tener un vértice que sean las esquinas de la ciudad y cómo llego de una esquina a otra, lo que fuere. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo encontrar caminos con eso. No sé si conocen alguna aplicación que haga eso. Yo la uso todos los días. ¿Sí? Google Maps. ¿Sí? Google Maps por detrás tiene grafos. Tiene otras estructuras de datos más que no vemos en la materia, pero también tiene grafos para detectar y usa algoritmos para detectar cuál es el mejor camino. A veces, por querer buscar el mejor camino, usa algunas aproximaciones que decís, che, me cagaste, me mandaste a tomarme 3 bondis en vez de 1. Es como que prefiero que me tome 2 minutos más, pero tomarme un solo bondi. Fueron mejorando esas cosas. Así que bueno, no creo que eso esté modelado con un grafo, honestamente. Pero sí, y ahí depende también, por ejemplo, si yo estoy modelando este mapa para caminar, ¿el grafo sería dirigido o no dirigido? O sea, si es dirigido significa que yo solamente yo voy en un sentido específico. Es no dirigido, o sea, no es que, no puedo ir para atrás. O sea, yo puedo girar e ir para atrás en una calle si estoy caminando. Incluso puedo cruzar en el medio de una plaza. ¿Sí? Eso en un momento Google Maps no lo tenía, hoy en día sí lo tiene, que podemos caminar por el medio de una plaza y cruzar en diagonal. ¿Sí? Esas aristas no existirían si el grafo fuera para andar en auto, porque no podemos pasar por el medio de una plaza con un auto. Eso, y porque ahí sería dirigido. ¿Sí? Ese grafo sí sería dirigido porque, más allá de que hay avenidas donde se puede ir y de vuelta, hay muchas calles en las que no. ¿Sí? Entonces esa conexión va a ser dirigida, sí. Entonces, no, significa que la arista no tiene una dirección, es decir, que los dos se relacionan entre sí. Sí, o sea, puedo ir de un lado hacia el otro y así recíprocamente. Sí. O sea, pueden estar las dos, eventualmente. O sea, si yo hago mi grafo dirigido que representa el mapa de la ciudad, en las avenidas probablemente voy a tener el ida y vuelta. Pero eso, está bien, pueden estar los idas y vueltas, pero no necesariamente van a estar en todos lados. Entonces, primero, que no sé cómo no se les ocurrió antes, es redes sociales. Lo usan todo el tiempo. Las redes sociales son un grafo. Son literalmente un grafo. Facebook, Twitter, Instagram, cualquier otra que se les ocurra, son todos grafos. ¿Cómo? Bueno, sí, pónganle el nombre que Elon Musk ahora le haya puesto. Lo pueden cambiar 15 veces si quieren. Y también aplica para redes sociales que van más allá de las aplicaciones, porque redes sociales es un concepto mucho más amplio que existía antes de que existan Facebook y Twitter, ¿sí? Que tiene que ver con, pueden ser entes humanos, económicos, incluso computacionales, que forman lo que se llama una red social. Eso es un concepto un poco más amplio, para más detalles después les comento, pero que tienen algunas características particulares. Y con eso se puede analizar, por ejemplo, mercados. ¿Sí? Redactores, la que comenté antes. ¿Sí? Puedo tener una red en la cual puedo tener, por ejemplo, que los vértices sean actores y que las aristas fueran actores que trabajaron juntos en alguna película. ¿Sí? Eso sería un caso. Otro caso podría ser, yo tengo vértices que son actores, pero también tengo vértices que son películas. Los vértices que son actores no se relacionan con las películas en las que actuaron. Entonces, ningún vértice, ningún actor se relaciona con ningún actor y ninguna película se relaciona con ninguna película. La primera alternativa que yo les mencionaba de actores que actuaron en la misma película se llama proyección del otro grafo, porque es como que estoy condensando todo solamente con la información de los actores. Nada, son cosas más que se trabajan y ese tipo de grafo se llama bipartito, el que dije, que eso lo van a ver en la práctica de una de las clases de la semana que viene. Yo tiro un montón de cosas, ya sé que no van a agarrar todas, no pasa nada. Sí. No sé, o sea, ¿qué sería cruzarlos? Ese es el tema.
O sea, si me sabés definir lo que sea, tal vez la respuesta sea sí. No, claro, sería que los puntos. O sea, hay una operación, por ejemplo, hay una operación que se ve en análisis 3 que se llama convolución. Convolución. Sí, es una operación matemática en la cual se integra, donde se opera sobre dos funciones y el resultado es otra función. Es como si fuera suma de funciones, pero esto se llama convolución. E implica una integral de menos infinito a infinito en el medio. Bueno, esa operación, si alguna vez escucharon hablar sobre redes neuronales de convolución que se usa para procesamiento de imágenes, bueno, usan internamente ese tipo de operaciones. Bueno, en algún momento se empezó a aplicar también sobre grafos. En imágenes se hacía, bueno, para un píxel todos los que están alrededor. Bueno, para un grafo se aplica esto, pero de un vértice a los vértices que están alrededor. Se definen cosas así. Un ex ayudante de acá y de ciencia de datos hizo una tesis al respecto y fue como tiró un montón de facha con eso. Yo a duras penas lo entiendo el tema. Después, secuencia de estados de juegos, ¿sí? Me fui auto-spoileando porque me sirven los ejemplos de todas formas. De vuelta, puedo modelar todos los estados de un juego como un grafo dirigido de, de este estado puedo pasar a este otro. Puedo, por ejemplo, usarlo para validarlo. Es raro que alguien haga esto y que le ponga la palabra grafo, pero por más que yo no le ponga la palabra grafo, estoy haciendo un grafo, ¿sí? O sea, si ustedes van y tal vez en la materia en paradigmas llegan a hacer algún juego, esto va a ser re común que pongan esto, y no necesariamente porque no escriban la palabra grafo, no lo haya. Después para que lo usan es otro tema, pero ahí hay un grafo. Sistemas de recomendación, ¿sí? De vuelta, podemos definir, hay usuarios de Netflix, tengo las películas, yo sé qué películas vio cada persona y puedo usar esa información para recomendarle a otra. Puedo detectar, este usuario es parecido a este otro, ¿sí? Incluso en un TP, depende que, todavía no tengo pensado el TP3, pero depende cómo sea el TP, podemos ya pedirles algún algoritmo simple que permite detectar que dos vértices que sean similares, ¿sí? Eso se puede hacer. Internet. O sea, Internet se puede modelar como un grafo dirigido, donde una página linkea a otras, ¿sí? Bueno, uno podría decir, me parece lógico y razonable. Bueno, allá por el año 97-98 hubo dos tipos que de repente estaban haciendo su doctorado allá en Stanford y nada, probablemente consumiendo sustancias, dijeron, ¿y si Internet es un grafo? Y el otro le dijo, ¡wow! Y así fue como surgió Google, ¿no? Exactamente. Así surgió Google. O sea, todos los buscadores que existían en su momento, Yahoo y otros más, lo que hacían era cuando uno buscaba cosas, buscaban por contenido y era medio difícil y tardaba bastante. En cambio Google dijo, me chupa un poco el contenido. O sea, voy a usar un poquito el contenido, pero lo que me va a importar más que nada es cómo se relacionan a unas páginas con otras para poder determinar cuál es la importancia, cuál es más importante, ¿sí? Y entonces, a partir de definir, esto es un grafo, a partir de eso definieron una métrica de importancia, hay varias métricas de importancia, pero la que definieron ellos los hizo llenarse de guita, a Sergey Brin y Larry Page. Incluso el algoritmo se llama PageRank, por Larry Page, y porque era de PageRank, o sea, cerraba por todos lados. Bueno, mapa de ciudad para transporte, mapa de una ciudad en general, o sea, no solamente para transporte, si es, por ejemplo, si yo voy caminando o por lo que fuere, ¿sí? Vale, yo cuando estaba en el secundario, yo fui a un colegio técnico y en el último año teníamos que hacer algún proyecto final y me acuerdo que quisimos hacer algo con mapas y qué sé yo. Obviamente no existía todavía los GPS, yo soy un poquito más viejo. Esto es el año 2009. Recién estaban saliendo las cosas con GPS. Hicimos algo donde necesitamos determinar cercanías. Y en ningún momento a la profesora de computación se le ocurrió decirnos, chicos, averigüen qué es un grafo, porque ya está resuelto esto. Y nosotros nos vinimos con una idea, pero re falopera, de cómo detectar cercanía, que no tenía sentido por ningún lado. Después lo presentamos en un lugar y el tipo nos dijo, lo que hicieron, o sea, está resuelto hace como 30 años, me parece una pelotuda lo que hicieron. Es como, bueno, no pudieron haber dicho las falencias del colegio secundario. Bueno, todas las estructuras en la SAS que vimos hasta ahora. Análisis estático de código del corrector automático. ¿Qué hace el corrector automático cuando les dice, estás duplicando código, ese tipo de boludeces? Lo que hacemos nosotros es, leemos el código de ustedes, ahí hay un grafo.
¿Cuál es el grafo? El árbol de sintaxis. ¿Sí? Ahora voy a hablar un poquito de eso. Dice, che, después de esta operación viene esta, después de esta viene esta. Nosotros transformamos ese grafo en otro. En un grafo que dice, después de esta función va esta. O sea, esta función llama a esta. Y nosotros definimos ese grafo. A partir de ese grafo, me fijo, che, ¿cuál es la distancia entre, no sé, entre apilar y make? Si la distancia es 1, es decir, con un solo paso, significa, che, estás usando make en el apilar. Me suena que tenés repetido la redimensión. Y en general siempre se cumple. Tenemos un montón de reglas así que usamos, y básicamente es análisis sobre ese grafo que creamos de esta función llama a esta otra. Así también, por ejemplo, detectar código que se repite las 4 primitivas principales del hash. También usamos, che, ¿cuáles son los vecinos cuáles son los adyacentes? Adyacentes son de quiénes, o sea, este vértice a quiénes va, con quiénes se relaciona son los adyacentes o vecinos. Entonces me fijo, che, ¿cuáles son los vecinos de este? ¿Cuáles son los vecinos de este? Filtro cosas como len y qué sé yo, pero nos fijamos, ¿hay algo en común y que tenga sentido y algunas reglas más? Y así es como les detectamos el código repetido. No es que no hay inteligencia artificial, es eso. Análisis de grafos. Más aplicaciones. Mapas en un juego, o sea, cualquier cosa que tenga mapas va a seguramente estar bien con grafos. Representaciones del modelo de Lewis, aquellos que recuerdan algo de química, se puede usar para predecir cosas de reacciones. Representaciones de cambio de monedas, por ejemplo, se puede usar, voy a hablar de plata, se puede usar para modelar cómo puedo pasar de un tipo de moneda a otro, ¿sí? Si no hubiese cepo o esas cosas. Y por ejemplo puedo llegar a detectar, ese sería un grafo pesado, en el cual yo digo, che, ¿cuál es el cambio, ¿sí? Para pasar de esta moneda hasta otra? Y yo podría ir, buscar y encontrar una forma de empezar con una determinada plata, en pesos por ejemplo, pegar toda la vuelta y volver y tener más plata que antes. Se llama arbitraje. O sea, yo empiezo a cambiar de monedas y vuelvo a la original y de repente tengo más plata por solamente haber hecho cambios. O sea, digamos que en Argentina eso es muy fácil. Compras dólar oficial, vendes dólar blue. Eso es muy fácil. Pero en países un poco más serios eso es más difícil. E incluso debería ser imposible, técnicamente hablando. Pero bueno, o sea, eso, y vamos a ver un algoritmo que lo hace. Vamos a ver cómo ganar plata con el sistema. Vamos a aprender cómo hacer la bicicleta financiera. Red de citación de papers. Nosotros podemos ver una red en la cual como un paper cita a otro y eso se puede analizar. Eso también forma incluso una red social de científicos. Un sistema de asociación de productos y clientes. El garbage collector de los lenguajes de programación es un grafo que lo que va haciendo es llevar cuenta de qué cosa referencia a qué otra cosa. Y así puede, con un algoritmo que vamos a ver, en qué orden puede liberarla así que esté todo bien. O sea, liberar la memoria. El garbage collector es la cosa que se encarga de liberar la memoria que vos no te estás encargando. Cuando vos decís new cola, eso pide memoria al heap. ¿Quién la libera eso? Eso se encarga, o sea, en C somos nosotros, es decir, haciendo free este pedazo de memoria que yo liberé. En Go y muchos otros lenguajes como Python, eso alguien se tiene que ocupar y es un subprograma, pongámosle dentro del lenguaje de programación, que se encarga de mantener eso. ¿Cuál es la base de Go? Creo que sí, pero no sé si está hecho sobre C. Python sí está hecho sobre C, pero Go creo que no. Creo que Go está directamente hecho como un lenguaje nuevo. El laburo de muchas personas, siempre pongo esto porque siempre hay alguien de nosotros trabajando con algún grafo en algún momento. Yo ahora en este momento estoy trabajando en un grafo que parte del árbol de sintaxis de un lenguaje de programación y genera todas las combinaciones de posibles ejecuciones que se pueden dar para poder hacer lo que se llama propagación de tipos. El lenguaje es de tipado dinámico y queremos poder definir cuál va a ser el tipo de salida al final. Para eso tengo que generar todas las posibles ejecuciones, combinarlas, etc. Eso de vuelta es análisis sobre grafos. Análisis de datos en general, o sea, lo que tiene que ver, o sea, los grafos son una aplicación, una herramienta muy buena para analizar datos. No lo voy a poner acá porque lo tengo un poquito más adelante también. Por ejemplo, para más modelos de transporte puede ser un subte o puede ser directamente una red de aeropuertos. ¿Sí? Eso también incluso hay un TP que cada tanto aparece y es la red de aeropuertos. Acá, de vuelta, análisis de datos, por ejemplo.
cuando en 2018 empezó a aparecer todo el tema del debate, o sea, por la legalización del aborto, hubo un grupo, si no lo conocen, el Gato y la Caja, que hizo un análisis de los tweets que hicieron distintos representantes políticos, con o sin cargo, no me acuerdo, creo que sin cargo también, donde analizaron qué tan cerca estaban en sus posiciones según su partido político, e hicieron varios otros análisis. Si les interesa, primero que acá está el link, si alguien lo quiere leer, o sea, es un análisis hecho, no hay algoritmos ahí, como mucho definen algunas cosas, pero está interesante para que vean que no solamente sirve para esto. O sea, no solamente hacemos algoritmos sobre desapilar y apilar, sino también se pueden usar para otras cosas estos algoritmos. También se podría definir, bueno, cuál es la persona más importante de todo este grafo. Se imaginarán quiénes eran dentro del lado amarillo y del lado azul, quiénes eran los dos polos más importantes. La realidad lo corroboró. Bueno, aplicaciones de lenguaje simbólico. Sí, por ejemplo, todas las librerías de análisis numérico, como puede ser NumPy o Theano, si alguna vez usaron una, lo que hacen es referenciar funciones que referencian a otras y cosas por el estilo. Por ejemplo, entender Dark. Si alguien vio Dark en Netflix, si no la vieron, véanla, está buena. Este es el grafo de Dark, me lo escribí yo, que básicamente dice quién es padre de quién. Sí, esto es una boludez, no es muy grande esto. He hecho cosas mucho. ¿Cómo? Claramente lo hice apenas terminó la serie, no lo hice ahora. Y además lo hice porque quería usarlo de ejemplo de más aplicaciones, ¿sí? Entonces, más allá de que podemos terminar haciendo nosotros así, obviamente esto debería ser un árbol genealógico de quién es padre de quién, no deberían haber ciclos. Pero bueno. Ejemplo, bueno, sintaxis del lenguaje de programación, eso genera lo que se llama un árbol de sintaxis abstracto. Todos los lenguajes de programación lo tienen. Si hacen la materia de lenguajes y compiladores, la electiva, lo van a hacer. Yo lo tengo que hacer en otra materia electiva. Está bueno el tema. Bastantes trabajos profesionales, por ejemplo, el de estos chicos que fueron exalumnos, pero no lo hicieron nada. Yo no tengo nada que ver en el trabajo más que haberle mangueado el set de datos. Por las elecciones de 2019, cómo fueron toda la propagación de tweets y cosas por el estilo. Sería muy interesante hacerlo lo mismo, pero en 2023. Todo lo que tenga que ver con redes sociales. Hasta hace cuatrimestre pasado, taller de teoría de algoritmos 2. A partir de este cuatrimestre se llama redes complejas, es la materia que está en el plan nuevo. No va a existir nunca más porque tiene una correlativa que no la van a querer hacer ni en pedo. Yo les dije, no me pongan esta correlativa, no se necesita. Dijeron, sí, dale, y la pusieron igual. Que bueno, está bien, si alguna vez juntan 3 alumnos que hayan hecho esa materia, sistemas complejos. Yo me dormí leyendo los contenidos que tienen. O sea, no es necesario para nada. Puedo mencionar lo que es un sistema complejo en literalmente 5 minutos y con eso se terminó. No necesito más que eso. Pero bueno, pusieron la correlativa, no puedo hacer nada. Tal vez si en algún momento actualizan, aprovecho y digo, che, sáquenle esto. Pero mientras tanto, si de vuelta, si en unos años dicen, yo quiero que esta materia esté, me avisan y de alguna manera la armamos. El contenido ya lo tengo. Bueno, hasta acá con las aplicaciones. O sea, ¿para qué lo vamos a usar? Ahora, ¿cómo? ¿Sí? Vamos a necesitar las siguientes primitivas. Estas son las primitivas. En realidad, esto es un grafo mínimo, es decir, hace lo mínimo indispensable. Todos los demás algoritmos que vamos a tener alrededor van a ser literalmente algoritmos que vamos a usar, o sea, funciones. Vamos a usar cosas del grafo. Después hay algunos casos borde que podría ser primitiva, podrían hacerlo. Por ahora lo mantenemos lo mínimo indispensable. Después, en teoría de algoritmos, que le agregues alguna primitiva más no nos importa mucho. Primero, crear. La de destruir es bueno si corresponde, obvio. Ahora vamos a las que importan de verdad. Agregar y sacar vértices, ¿sí? Primitivas medio lógicas, y también lo mismo para aristas, agregar y sacar aristas, ¿sí? Ver si 2 vértices están unidos, eso es importante, ¿sí? O sea, yo quiero saber, este vértice se relaciona con este otro, o sea, ¿hay una arista que una estos 2 vértices? Eso por un lado. Y la otra es, bueno, si existe, quiero poder obtener el peso, si es que el grafo es pesado. ¿Sí? Si el grafo no es pesado.
ver si existe un vértice con un determinado identificador. En general no se usa esto, pero cuesta nada, así que obtener todos los vértices, eso puede ser bastante útil, potencialmente para poder iterarlos, ¿sí? Obtener los adyacentes a un vértice, esta es probablemente la primitiva más importante, poder obtener quiénes son los vecinos de un vértice, y probablemente es la que nos va a terminar dictando la complejidad de todo. E iterar sobre los vértices sin un orden específico, que tranquilamente esto lo puedo encapsular con obtengo todos los vértices e itero lo que sea que me devuelva. Eso depende de la implementación de cada uno. Obtener un vértice al azar, eso lo usamos para alguna cosa, pero la realidad es que no tiene mucho sentido. Me olvido todos los cuatrimestres de sacarla. Voy a tratar de acordarme después de esta clase de sacar. Que me doy la hora. Bien. Entonces, hasta ahí con del lado de Bárbara. ¿Para qué lo podemos usar? ¿Cuáles son las primitivas? Ahora el tema es, ¿y ahora cómo lo implemento? Pues vamos a tener 4 implementaciones diferentes. 4 y esta última medio que tiene variantes. Así que podemos decir 4/5, 6, 7. Una cosa así. ¿Sí? Pero nos vamos a concentrar inicialmente, vamos a decir 4. Hasta acá. ¿Estamos bien? Antes que me ponga a hablar de cómo lo representamos. ¿Estamos bien? ¿O no? Dígame algo, sí o un no. ¿Sí? Ok. La visual. La representación visual parece una boludez, es como, Martín, dame algo que pueda codear. Yo no puedo codear un JPG. Es cierto, pero la representación visual es muy importante en el caso de grafos, porque se usa para todo lo que tiene que ver con análisis de información, etcétera, y sería un error de mi parte no mencionarlas, porque en materias futuras, la más obvia es ciencia de datos, pero en todo lo que tenga que ver con análisis de redes sociales, en aprendizaje automático, etcétera, se usa mucho la representación visual, porque sirve para entender. En una parte de ciencia de datos, lo primero que van a ver es analizar los datos. Y analizar los datos implica graficarlos, tienen que aprender a graficar muchas cosas. Hacemos un primer acercamiento en teoría de algoritmos, pero lo realmente importante se hace en ciencia de datos. Entonces, la visual es importante, no es algo que vamos a usar nosotros ahora, pero se las menciono, ¿sí? Porque no nos sirve para estar codeando, pero sí para ver el grafo, poder entenderlo, darle distribución de cómo ubicarse. En general hay muchos programas o librerías que permiten graficar grafos y poder entender lo que está pasando. ¿Sí? ¿Cómo? Esto acá, bueno, era una red social que es básicamente una red de exportaciones o algo por el estilo. ¿Sí? Y justamente fíjense que todos los países de África y árabes, etcétera, en general, terminan todos de un mismo color. Los países europeos en general terminan de un mismo color, los países asiáticos y oceánicos terminan de un color, americanos en general terminan de otro. Eso pasó porque detectó comunidades en función de cómo es el grafo. Con el concepto de comunidad me refiero a algo muy parecido a la comunidad en redes sociales y cosas por el estilo. Entonces, vamos a hablar de la primera representación, la de matriz de incidencia. Esta es la peor de todas y esta es la que no se usa definitivamente, salvo de una manera muy en particular. Pero, para ver todo completo, vamos a ver todo, ¿sí? Lo que hacemos es tener una matriz donde, cuando yo digo columna o fila, podría estar completamente traspuesto y es lo mismo, ¿sí? O sea, simplemente es arbitrario. Pero bueno, yo acá voy a definir que tengo por cada columna un vértice y por cada fila una arista. Y vamos a poner inicialmente unos donde una arista conecte a los dos vértices. Por ejemplo, la arista 1 conecta A con B, entonces ponemos 1 y 1 acá y 0 en todo lo demás. ¿Sí? Lo mismo, si vamos a la arista 7 que conecta A con D, 1 y 1 acá y todo lo más 0. ¿Le ven algún problema a esta matriz? Digan, che, esto es una cagada, porque lo es. A ver, ¿no notan algo en esta matriz que sea medio una mierda? ¿Cuántos ceros tiene esta matriz? Muchos, porque o sea, tiene un montón de ceros. Es una matriz extremadamente dispersa. Bueno, ocupa demasiado espacio para la cantidad de información que tiene. Eso es una cagada. ¿Sí? Ahora vamos a discutir un poquito más sobre eso.
Si el grafo fuera dirigido y pesado, o sea, yo le voy a mostrar por este ejemplo, que es no dirigido, no pesado, y le voy a mostrar el caso del dirigido pesado. Obviamente si es dirigido y no pesado, o no dirigido y pesado, bueno, sabrán hacer la interpolación, porque es todo lo mismo, ¿sí? Cuando es dirigido, lo que voy a hacer es decir, de donde sale, le pongo negativo, y a donde entra, lo pongo positivo, ¿sí? Y después, en vez de ponerle unos y ceros, voy a poner el peso y 0. ¿Sí? De vuelta, esta misma lógica aplicaría. Si acá tuviera un 5 de peso, en esta lista pondría 5 y 5. ¿Sí? No, porque el grafo es no dirigido. No tiene un lugar donde sale y un lugar donde entra. ¿Sí? En este caso, el negativo nosotros decimos que es, bueno, si acá tiene menos 3 es porque sale, la arista sale de A. Pues yo necesito saber de quién sale a quién entra, porque si no, si yo pongo todo positivo, ¿cómo sé dónde sale y a dónde entra? Sí. Lo que sea que esté modelando este grafo. Es un número, no, es un número. Por ejemplo, depende de lo que esté modelando este grafo. De vuelta. Por ejemplo, un mapa de la ciudad. Puedo decirte que pueden ser las distancias o el tiempo que me lleva o no sé, la cantidad de McDonald's que hay en el medio, no sé, lo que fuere que corresponda a lo que yo quiero modelar. Ese es el tema. Los grafos son tan abstractos que sirven para un montón de cosas. Podrías poner una función también, si quisieras. Acá no la estamos simplificando, pero podrías tranquilamente poner una función. ¿Por qué? Porque podría decir, el peso depende del tiempo. Por ejemplo, en un mapa de la ciudad, la realidad es que la distancia no varía, pero el tiempo que me lleva a recorrer esa distancia depende de la hora en la que estoy, porque hay horas pico y esas cosas. Entonces, tranquilamente, eso sí podría llegar a pasar. ¿Sí? Eso sería obviamente un caso un poquito más complejo, pero los algoritmos que vamos a ver con leves modificaciones manejarían eso, sin problema. Entonces, por ejemplo, la arista 5, ¿sí? Tenemos, la lista 5 está acá, ¿sí? De B a C, ¿sí? Entonces, de B sale menos 6 y a C entra 6, ¿sí? Sí. De las aristas, fíjate que este tiene de B a E tiene peso 5, de B a C tiene peso 6 y de B a D tiene peso 1. ¿Sí? Es la ponderación de la relación. Lo que es del vértice es, bueno, ¿cómo se llama? Si correspondiera ponerle algún dato extra, no sé, si es un mapa, la geolocalización, bueno, podés ponerlo ahí si querés, o podés ponerlo aparte, qué sé yo. Pero no refiere a la estructura. Lo importante es cómo se ponderan estas dos relaciones. O sea, esta relación, todas las relaciones que sean. Sí. Es información en general, una ponderación de la relación. O sea, yo acá lo estoy poniendo como 3 de lo que sea que signifique esto. ¿Sí? Ahora, el problema que tiene esto es que empecemos por lo obvio. ¿Qué pasa si yo tengo pesos negativos? Porque una ponderación puede ser negativa incluso. Depende de lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, un grafo que sea un grafo dirigido o no dirigido de cómo se llevan los países, si positiva o negativamente. Podemos ponerlo del 5 al menos 5, una cosa así, de decir, bueno, qué tan bien o qué tan mal. E incluso se generan, hay conceptos que se llaman de estabilidad, ¿sí? De cómo se generan triángulos donde todos se llevan mal y eso lleva, bueno, irónicamente, los casos estables, donde está todo bien, donde son los casos donde se está por generar una guerra. Está estudiado como en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, apenas pasó algo, se rompió toda la mierda. Sería interesante analizar con la situación actual que hay en distintos puntos, si no estábamos en una situación muy parecida. Entonces, si tenemos pesos negativos, acá vamos a tener un problema, porque si yo pongo acá un menos 3, bueno, voy a terminar poniendo un 3 acá y un menos 3 acá. ¿Cómo voy a hacer para entender si en realidad salía de A con un peso negativo o en realidad está entrando A? Es medio difícil eso. Obviamente, en ese caso, si yo voy a poder aceptar valores negativos o quiero aceptar valores 0, por ejemplo, voy a tener que agregar más información acá. No va a ser una matriz de números, va a ser una matriz que tenga cosas. Como, no sé, va a ser a un booleano de entra o sale o algo por el estilo, ¿sí? Vamos a tener que modelarlo de una forma un poco más compleja. Como no se aplica
No nos vamos a rebuscar demasiado con eso porque no se suele aplicar de esta forma. Ahora les voy a explicar nada más para qué sí se puede usar momentáneamente, porque para lo que sí es útil. Entonces, vamos a hablar bien de por qué realmente es una mierda. Lo vamos a justificar, como siempre en esta materia, con complejidad. Primero, ¿cuánto ocupa en espacio esta matriz? O sea, la representación es la matriz. ¿Cuánto ocupa? Bien, la cantidad de filas por la cantidad de columnas. ¿Y cuánto es la cantidad de filas? En la cantidad de elementos, o sea, ¿cuántos elementos tiene en función de... Si me dicen 6 es como, bueno, qué sé yo, 6, sí, pero ¿qué representa acá? Si le pongo más cosas acá y las cambio, ¿qué? Bien, es la cantidad de aristas por la cantidad de vértices, ¿sí? Entonces, eso. Ahora acá tenemos dos variables. Las variables de los vértices, de la cantidad de vértices, y la variable de las aristas, ¿sí? Eso, los vértices, lo vamos a representar usualmente con la letra B. Suena lógico, ¿no? Y a la cantidad de aristas lo vamos a representar con la letra... Exactamente, con la letra E. ¿Por qué? Porque en inglés arista se dice edge. Entonces, si ustedes lo buscan en cualquier lado, van a encontrarlo con O de B por E, por ejemplo, en este caso. Y van a decir, ¿qué mierda es la E? Bueno, se usa la E para aristas. Si en algún momento nosotros usamos la A, es raro. Ya hace muchísimos años nos pasaba que a veces mencionamos la A. Hoy en día ya no creo que nos pase. Pero bueno, por cualquier cosa, si van a usar alguna cosa que sea diferente a lo estándar, por favor aclaren qué es lo que están diciendo. Si ponen, acá no tenemos un n. Si ustedes dicen, esto es O de n por w, y yo voy a decir, ¿qué son n y w? Porque no puedo saber si está bien o está mal lo que pusieron, porque depende de lo que sean estas cosas. Acá eviten usar la n, que es lo más obvio. Entonces, el tema es este. En un grafo, dirigido o no dirigido, la cantidad de aristas está acotada por la cantidad de vértices, no de forma lineal. Porque la máxima cantidad de aristas que puede tener un grafo dirigido, supongamos que no hay bucles, pero en el peor de los casos no me cambia mucho. Es decir, nadie se relaciona consigo mismo. Cada vértice se puede relacionar con cada uno de los demás, ¿sí? Eso significa que cada vértice va a tener n-1 aristas, b-1 aristas, ¿sí? Hasta acá estamos, o sea, cada vértice en el peor de los casos va a tener b-1 aristas. En total vamos a tener b-1 por b aristas, ¿sí? Es decir, tenemos una cantidad cuadrática de aristas, ¿sí? Porque b-1 por b es b cuadrado, o sea, en complejidad o de b cuadrado, ¿sí? Entonces, es verdad que las aristas en un grafo dirigido están acotadas por una cantidad cuadrática respecto a la cantidad de vértices. Y en un grafo no dirigido es lo mismo, solamente que tengo que dividir por 2, porque como tengo las idas y vueltas estoy contando doble, ¿sí? También lo puedo ver por el combinatorio, es todo lo mismo. Es b por b-1 sobre 2. Cantidad de aristas que puedo llegar a tener como máximo. Entonces yo podría decir, bueno, entonces esto es como mucho b cuadrado, esto es b, todo esto es b cubo. Sí y no. Es cierto que la cantidad de aristas está acotada por la cantidad de vértices al cuadrado, pero no significa que lo sean. Es una variable independiente cuántas aristas tenemos. Incluso el caso de un grafo completo, un grafo completo es este en el que todos se relacionan con todos. Es completamente inusual, es muy raro tenerlo. Hay algún que otro caso en el que pueda llegar a pasar, pero es inusual, ¿sí? Entonces, se van a considerar dos variables completamente independientes, ¿sí? Vamos a tener la B de vértices y la E de aristas, ¿sí? ¿Nos convencí más o menos con eso? Son variables independientes. Entonces, en este caso vamos a tener O de B por E, ¿sí? De espacio que estamos consumiendo porque es el espacio que consume esta matriz llena de ceros. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Definamos primero qué es lo que tengo que hacer para agregar un vértice y después. O sea, tengo que agregar una columna que ya eso podría tener que implicarme rearmar toda la matriz. Supongamos que usamos alguna buena métrica de duplicación y todo eso. Cuando aumento el tamaño, duplico para un lado, duplico para el otro, estoy consumiendo una cantidad de espacio, es una locura, pero bueno, pongámosle que lo hago. Bueno, la parte de la redimensión supongamos que no es un gran problema, el tema es que tengo que llenar de ceros esta fila. Eso no lo puedo evitar, ¿sí? Entonces, eso necesariamente va a ser O de B, ¿sí? Perdón, O de, porque tengo que llenar todas estas filas. Entonces, O de E. Agregar un vértice.
sea, si yo tengo un montón, imagínense cuántas relaciones hay hoy en día en Facebook. Bueno, me creo un usuario y de repente la computadora se me queda así. Porque, no, pará, que tengo que poner que vos no sos parte de ninguna de estas relaciones. ¿Ok? Tarda un montón esto. Porque además en el largo plazo lo usual es que cada vez la cantidad de usuarios después no vaya creciendo demasiado, eventualmente, pero sí la cantidad de relaciones. Sí. ¿Espacio cuánto era? O de B por E. O sea, es filas por columnas. Las filas son E filas, B columnas. Sí. Cuando metes un vértice, ¿necesariamente tiene que tener una lista hacia algo? No. Puede estar acá solo. Eso. Eso después puede ir. O sea, yo le voy agregando aristas, Sí. Y eso, vamos a preguntar, bueno, ¿cuánto cuesta agregar una arista? Sí. ¿Por qué lo harían así? ¿Para qué aplicación podría hacer con Linux? No, porque esta es yo les estoy mostrando de la literatura, porque además tiene un uso. Y además porque de vuelta, son cosas importantes que tienen que ver. No la vamos a aplicar no de forma directa. Hay una cosa en donde lo vamos a estar aplicando, no es súper inteligente, pero para que lo puedan ver. Después, agregar una lista es medio parecido, tengo que agregar acá y tengo que ponerlo todo lleno de ceros y unos. Me tengo que poner para cada elemento si está o no está. Entonces, independientemente si hago una buena redimensión y por lo menos no me como rearmar toda la matriz, mínimo me va a costar O de B, que es poner todos los ceros y los unos donde correspondan. O sea, tengo que decir, che, este va a 0, este va a 1, este va a 0, este va a 0, este va a 1, etc. Ok. Sí. Agregar un vértice sería O de E y agregar una arista O de B. Es la contraria, básicamente. Entonces, puede ser que en la práctica, después le van a poner, en la clase del jueves, en la práctica, le van a poner una tablita con todo completado. Puede ser que acá, en la parte de agregar, puede ser que se esté considerando rearmar la matriz. Si yo tengo que rearmar la matriz, eso debe por E. Básicamente, lo cual es más para los dos casos. De lo más importante, ver si dos vértices son adyacentes. Quiero ver si C es adyacente a D. Obviamente en el dibujito se ve fácil, pero algorítmicamente, ¿yo cómo hago para ver si C es adyacente a D? Yo cuando pregunto si C tiene como adyacente a D, estoy preguntando en ese sentido para el caso de un grafo dirigido. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pregunto, B y D son vecinos, la respuesta es sí, pero D y B son vecinos, la respuesta es no. Porque en el sentido contrario no existe. ¿Sí? Vecinos, adyacentes. Porque es dirigido. Si fuera no dirigido, obviamente la recíproca va a valer igual. Entonces, supónganse que quiero ver si C y D son adyacentes. ¿Cómo tengo que hacer? C y D. ¿Cómo tendría que hacer yo para fijarme, che, hay una arista que sale de C y entra D? Tendrás que buscar una arista, tendrás que superar la columna C con el front. Va bien. Tendrás que comparar la columna C con la columna D. Sí. Esto equivaldría a buscar C y D en la tabla, ¿no? O sea, yo tengo que buscar en la columna C a una arista que salga, por ejemplo acá, y fijarme si en la columna D también está entrando. ¿Sí? En este caso sale, pero no entra D, esta no cuenta, esta sale de C, así que no me importa, listo, no. Es decir, me tengo que clavar en estas dos columnas y bajar hasta encontrar una arista que salga de C y entra D. En el caso de que fuera no dirigida, obviamente no me tengo que fijar ningún signo ni nada, pero... Entonces, ¿cuánto cuesta esto? O de E, ¿sí? O de E, o sea, O de la cantidad de aristas, porque yo tengo que recorrer todas las filas, básicamente, y tengo E filas. ¿Sí? O sea, yo tengo que fijarme. ¿Esta arista une? No. Tengo que ir arista por... Si fuera B con D. Si fuera B con D, no, sí. Esa es la algoritmia que tendría que hacer. Recorrer dos columnas, pero las tengo que recorrer enteras. Tengo E filas. Literalmente tengo que ver cada arista una por una. ¿Sí? Bien. Obtener todos los adyacentes a un vértice me va a implicar de vuelta ver todas las aristas. ¿Por qué? Porque me voy a tener que fijar. Supongamos que quiero ver todos los adyacentes del vértice A.
Me fijo, ok, esta sale de A, bien, entonces, o pongámosle todos los adyacentes a B. Me fijo, esta arista entra a B, no me interesa. Esta sale de B, ok, ahora tengo que recorrer toda esta fila para fijarme, bueno, con quién se une, ¿sí? Ok, encuentro a D. Esta sale, recorro, ¿sí? Entonces, primero es O de E por recorrer todo esto. O sea, tengo que recorrer toda esa columna. Pero además, en el peor de los casos, justo este vértice está unido a todos los demás. Y eso es otro O de B, potencialmente al cuadrado, porque tengo que recorrer todas las filas una y otra vez, ¿sí? Entonces, esto va a terminar siendo O de B cuadrado, ¿sí? Mínimamente es O de E. De vuelta. Pero vamos a poder considerar lo que es O de B cuadrado. De vuelta, todo esto es para justificar que esto es una mierda. O sea, si me cuesta tanto conseguir los adyacentes, me cuesta un montón saber si dos vértices son adyacentes, esto no me va a servir porque me va a empeorar un montón cualquier algoritmo que yo haga. En casi cualquier algoritmo voy a necesitar saber, che, quién es adyacente de quién. Porque lo más importante de los grafos es la información que nos dan de las relaciones de los vértices. Sí. Obtener todos los adyacentes a un vértice determinado. No, E por B sería me recorro toda la matriz. Yo no me recorro toda la matriz. Yo voy a recorrer las filas en las cuales el vértice sí o sí esté saliendo. Y eso va a pasar a lo sumo B veces. No puede pasar más de B veces. B menos 1 en realidad. No va a pasar más. No puede pasar 5 veces B. Porque no puede tener tantas aristas. Cada vértice tiene como mucho B menos 1 que salgan. Entonces no puede pasar. Entonces, solamente me voy a fijar las filas enteras. O sea, voy a hacer una operación O de B para B veces como mucho. Entonces es O de B cuadrado. No va a ser peor que eso. O de B por E significa me veo toda la matriz. Es una mierda, pero no tan mierda. Ok. Ahora el tema es el siguiente. ¿Para qué sí se puede usar esto? Para guardar un grafo. Lo más probable es que cuando nosotros le demos el grafo, se lo demos medio en un archivo y ese archivo va a estar como si fuera una matriz de incidencia. ¿Cómo es eso? Supongamos que está implementado como una lista de aristas. Es decir, yo le doy la lista de aristas. Solamente les digo A con B con peso 3, B con D de peso 1, B con E de peso 5, D con E de peso 7, C con E de peso 6, etc. Yo se las doy así, línea por línea, elemento de la lista por elemento de la lista. Si se los doy así, es fácil reconstruir el grafo. ¿Sí? Bueno, es muy probable que nosotros le demos eso así. O sea, sin los o sea, no va a tener todos estos ceros que están al pedo. ¿Sí? Si los o sea, yo ahí te lo digo, mira, A con B de peso menos 3. Pero nosotros no lo vamos a representar ahora como una matriz de incidencia. Yo les doy la información de esa forma porque es muy fácil. Si se las tuviera que dar de otra forma, podría ser un poco más complicado. Pero de esta forma está bastante condensado. Es fácil de reconstruir. Habrían otras formas. En algunos TPs lo hacemos de otra forma. Decimos, che, este se conecta con todos estos, directo. Bueno, ahora resolvé. Depende también en algunos casos lo hacemos porque de esa forma ocupa menos espacio. Justamente porque esta otra forma ocupa O de B por E de todas formas. Ok. Ahora vamos a una representación un poquito más de verdad. Y que además tiene propiedades piolas. Matriz de adyacencia. La otra se llamaba matriz de incidencia, esta se llama matriz de adyacencia. En este caso vamos a tener por cada vértice, vamos a tener una fila, vamos a tener una fila por cada vértice y también una columna por cada vértice. Y lo que vamos a decir es que la fila I, columna J, me va a decir si el vértice I se une con el vértice J, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, D con E, me fijo, che, D se une con E en este sentido, D con E, ¿sí? Porque estamos en la columna E, fila D, ¿sí? Pongo de vuelta, en el caso de no pesado voy a poner unos, en el caso de pesados voy a poner el peso, ¿sí? ¿Alguien nota algo de esta matriz? Yo estimo que muchos de ustedes están usando álgebra, así que espero que noten algo de esta matriz. ¿Qué? Bien, gracias, es simétrica. Es simétrica esta matriz. ¿Sí?
Es simétrica, punto número 1, la diagonal está llena de ceros. Ese tipo de cosas. Esta matriz tiene un montón de propiedades. Una matriz cuadrada. En el caso de un grafo no dirigido es simétrica. Si es un grafo dirigido no es simétrica. ¿Sí? Entonces, eso permite el que sea cuadrada, que en algunos casos que sea simétrica, etcétera, que la diagonal en general tenga ceros, en general. Nos permite hacer un montón de operaciones sobre matrices. Por ejemplo, algo que suele ser común es obtener los autovalores y autovectores a esta matriz. Entonces, eso nos permite hacer lo que se llama análisis espectral del grafo, porque a obtener los autovalores y autovectores de una matriz es lo que se llama análisis espectral en álgebra lineal en general. ¿Sí? Sí. Sí, porque como sí o sí, si A se relaciona con B, B se relaciona con A. Entonces tenemos sí o sí las parejas. En un grafo no dirigido. Si el grafo es dirigido, como en este caso, A se relaciona con B, tenemos de A, sale de A, entra a B, pero vemos que no tenemos de la recíproca. Acá notar que no tenemos el problema de los negativos. ¿Sí? Porque acá no... Sí. Sí. Sí, o sea que haya un bucle. Pueden haber varias aplicaciones donde sea necesario eso. O sea, un caso que yo mencioné así nada más era el estados de un juego. Puedo pasar de un estado a sí mismo. Eso es común, es una operación válida tal vez. De vuelta, hay que verlo, no siempre es válido. En muchos casos sí, depende de lo que yo estoy modelando. El tema de grafos es que es muy abstracto en general como construcción, entonces si tiene sentido o no depende de lo que yo estoy modelando. Que el grafo sea dirigido o no tiene sentido en función de lo que estoy modelando. ¿Sí? El grafo no dirigido. Sí. No te importa el sentido de la. Es la definición de grafo no dirigido, que las aristas no tienen sentido. O sea, no tienen dirección. ¿No? En este caso sí. Por eso, en este caso, la matriz es simétrica. Es decir, me da lo mismo pero en este caso no. Que acá debajo de la diagonal sean todos ceros, eso es casualidad por cómo están los vértices. No lo consideren como algo que pasa. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuánto consume esto en espacio? Principalmente me consume por la matriz. Un segundito que alguien me llamó y quiero ver si... Número privado no me importa. B cuadrado, ¿sí? Porque tenemos una matriz de B filas, B columnas o de B cuadrado, ¿sí? Bien, me consume una cantidad O de B cuadrado. O de B cuadrado es mejor que O de B por B, porque es muy raro tener menos aristas que vértices. Puede pasar, pero es raro. Entonces, O de B por E en general me va a consumir mucho más espacio que O de B cuadrado. Entonces, después, ¿cuánto me cuesta agregar un vértice? Mínimamente O de B, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que agregar una fila y una columna. Entonces, y tengo que mínimamente llenar todo de ceros, ¿sí? En la realidad, si yo hiciera eso por cada vértice agregar una fila y una columna, eso me implica rehacer la matriz, lo mismo en el otro caso. Si yo tengo que rehacer la matriz, bueno, porque, de vuelta, rehacer la matriz implica, yo no puedo agregar una fila en el medio, así como si nada. En bajo nivel, yo tengo estos elementos seguidos de estos. Si yo le quiero agregar una fila, para una columna, no puedo decirle, bueno, a un arreglo le tengo que hacer lugares. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que rehacer la matriz, eso va a ser O de B cuadrado. Por eso digo, si yo la redimensión la hago sin concientización, es O de B cuadrado. Sí. Pero poner una columna acá, en bajo nivel, una matriz, o sea, es una tira de bytes. O sea, no, es una tira, y yo a bajo nivel, entonces le tengo que hacer el lugar. Ese es el tema. Yo tengo que rearmar la matriz. Ahora, si yo lo hago como venimos haciendo en general, de duplicar tamaños en cada lugar, obviamente me consume más espacio, pero me asegura que por lo menos no incurro en eso. Entonces, agregar un vértice sería O de B. ¿Sí? O de B porque tengo que agregar una fila, una columna, poner todos ceros. Eso es, o sea, 2 veces O de B, que es O de B.
Ok, agregar una arista, ¿cuánto es? Agregar una arista, ¿cuánto es en este caso? O de 1, ¿sí? Bien. O de 1, simplemente digo, che, de D a C quiero agregar una arista, voy a, no sé, que vaya de D a C, voy de D a C y le pongo acá un 1. Si el grafo es no dirigido, tengo que hacer la recíproca, porque tengo que mantener la simetría de esta matriz. De vuelta, si el grafo es no dirigido. Si el grafo es dirigido, no lo tengo que hacer. ¿Sí? Repito, si el grafo es no dirigido, tengo que asegurarme de que si agrego de D a C, tengo que agregar el de C a D. No me hagan, son 2 o de 1, pero nada, lo tengo que hacer, porque si no rompo el grafo. Ver si dos vértices son adyacentes, ¿cuánto me cuesta? O de 1, ¿sí? Porque si quiero ver si C y D son adyacentes, a ver, de C a columna D o de 1. Todo esto suponiendo que yo puedo indexar rápido, ¿sí? O sea, yo puedo indexar rápido acá, pero la D no es un 3. La D es una D. Supongamos que yo tengo, o interno o externamente, tengo una tabla de hash que me transforma de A a 0, de B a 1, etc. No porque haya, esto no sería un hash, ¿sí? Pero tengo algo que me lo traduzca. Yo cada vez que agrego algo, le agrego, no sé, el vértice de elefante. El vértice de elefante te agrego, no sé, la posición es 7. No, debe ser un 2, 3, 4, 5, 6. Sí, agrego la posición 6, ¿sí? Ok, lo guardo en un hash nada más para poder saber cuál es el índice que le corresponde, ¿sí? Eso para ir saltando cosas que... Bueno, entonces, agregar una arista es O de 1 y suele ser mucho más común además agregar aristas que agregar vértices, pero bueno, agregar vértices es también mejor que en el caso anterior. Agregar un vértice antes era O de E, o de todas las aristas, ahora es O de B. Como bueno, no es tan grave. Agregar una arista es O de 1, ver si dos vértices son adyacentes es O de 1, y obtener todos los adyacentes a un vértice, ¿cuánto es? O de B, ¿sí? Porque si yo quiero ver todos los adyacentes del vértice A, tengo que recorrer toda su fila, ¿sí? Ok, más cosas que tiene esta matriz. Si yo sumo toda esta fila, la sumo toda esta fila, ¿cuánto me da, en este caso numéricamente? 3. ¿Cuántas aristas salen de A? 3. Ahí. Si sumo, voy a hacerlo en este para que sea un poquito más claro, porque si no, no se va a ver la diferencia. Si sumo todas las aristas en cantidad, no numéricamente, sino que la sumo la cantidad de aristas que son distintas de 0, la cantidad de aristas que existen, ¿cuánto me da para esta fila? 1. ¿Cuántas aristas salen de A? Si sumo la cantidad de aristas que salen de B, o sea, cantidad de... me da 3, que es la cantidad de... Bien. Si lo viera acá, me da que directamente la suma de toda la fila me da 3, que es el grado. Bien. Y si yo sumo la columna, fíjense que si yo sumo la columna de A, me da 0. ¿Cuántos entran? Exacto. Es decir, la fila me da información sobre quiénes salen, obvio, porque esta es la definición, y la columna de cuántos entran. Yo puedo directamente sumar y ya está. Me da lo que se llama el grado de un vértice. Estas son definiciones que voy a dar un poquito después, pero el grado de un vértice, en el caso de un grafo no dirigido, es cuántas aristas entran o salen, da lo mismo. O sea, cuántas aristas tiene un vértice. Grado de entrada y de salida lo necesitamos cuando tengo un grafo dirigido, porque tengo que distinguir. El grado de entrada de un vértice es cuántas aristas entran a un vértice, y el grado de salida es cuántas salen de un vértice. En este caso, el grado de entrada de A es 0 y el de salida es 1. El grado de entrada de B es 1 y el de salida es 3. El grado de entrada de E es 3 y el de salida es 0. ¿Sí? De vuelta, son definiciones, vamos a usar eso para ejercitar bastante. Déjenme ver. Tengo que apurarme y bueno, voy a usar el pizarrón en un momento porque siempre me olvido que tengo un segmento chiquitísimo en el que necesito dibujar y no me voy a poner a instalar todo. Entonces, y obtenerlos. Ok. Vamos a usar ahora lo que se llama listas de adyacencia. Esa es la última unidad de representación que se llama... Uy, ¿por qué tengo...? No, la computadora está bien, pero toqué el cable. Vamos a usar listas de adyacencia. Porque, ¿cuál es el problema que tiene esta representación? Es rápida dentro de todo para agregar aristas, para consultar por aristas.
no parece tan grave para dentro de todo para consultar los adyacentes, ver si dos vértices son adyacentes o de uno. El problema que tiene es que consumen bastante espacio, ¿sí? Porque tiende a ser una matriz bastante dispersa. Vamos a probar entonces teniendo una lista de adyacencias que lo que va a tener es... Esto puede ser un vector o una lista, pongámosle, vamos a poner A, C, D, E, F y E, ¿sí? Y lo que voy a tener es, voy a tratar de que esto se vea más o menos así. Espero que se vea. Sí, ya sé que se apagó. Ahora no lo necesitamos igual, pero... Eso me pasa por tocar la computadora. Intenté... Ahí está. Listo. No la voy a volver a tocar. Entonces, vamos a hacer el de la izquierda nada más. Después ven, o sea, si agrego G y H, eso quedó un cuatrimestre pasado, pero lo podemos mostrar igual. A va a tener B, C y D, ¿no? Sí. B, C se une a y B. D se une a B se une a C y E. F se une a D. Y E se une a B y D. Olvídense de G y H, eso podría ser otro bicho. Después lo voy a usar para... Sí. Random. Entonces, acá tenemos para cada vértice directamente, ya sé que tengo una lista que me va a decir, bueno, a quiénes tengo como adyacentes. Entonces, si no tiene mucha más magia que esta. Primera pregunta, que no es para nada una boludez. ¿Cuánto espacio ocupa esto? ¿Cuánto espacio ocupa esto? Acá. Primero vamos por lo fácil. ¿Esto cuánto ocupa? Esta es la parte fácil. O de B, ¿sí? Bien, esta parte ocupa O de B. Listo. Ahora vamos a esta parte de acá. ¿Cuánto dicen que ocupa en total? ¿Cuánto ocupa esto? Ok, sí, máximo O de B. Si esto fuera O de B cuadrado, nos quedamos con la matriz de adyacencia directamente porque... Pero bueno, es una primera aproximación, sí. ¿No costaría en todo caso a lo sumo O de E, pero como mínimo O de 1? Digo, No, todo eso como mínimo de 1, sí. Es básicamente una lista. Cada espacio tiene una lista de los adyacentes a cada vértice, ¿no? Sí. Por lo que aproximadamente tendrían que ser O de log E, pero... No, para, ¿de dónde salió un logaritmo? No sé. Venías muy bien hasta que dijiste log. ¿Qué sé yo? Podría ser 2, podría ser 4. Está bien, no sé. pero no va a ser un log. O sea, para que haya un logaritmo tiene que haber algo que vaya dividiendo cosas o lo que fuere. Pero dijiste, antes lo habías dicho bien. Acá hay un O de E en esta parte. ¿Por qué? ¿Cuántos elementos tengo acá? No me digan 3. La cantidad de adyacentes que tiene A, ¿sí? Entonces, digamos, las aristas que tenga A. Este tiene las aristas que tenga C. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, si yo sumo todos los adyacentes, yo sumo todos estos. Esto va a tener 3, este tiene 2, este tiene 3, 3, 1, 2. Yo sumo todo esto, ¿cuánto me da? Yo sumo, ¿cuántos adyacentes? Supónganse que el grafo fuera dirigido. Si yo sumo cuántos adyacentes tengo yo, más los adyacentes que tengas vos, más los adyacentes que tiene el otro, más el adyacente. Estoy sumando
es la cantidad de aristas que tiene el grafo, ¿sí? Directamente. En el caso de un grafo dirigido, esto es literalmente la cantidad de aristas. En un grafo no dirigido, estoy contando cada arista en ida y vuelta. Entonces me da 2. En cualquiera de los dos casos, el espacio que ha acumulado es OD, porque o es exactamente E o exactamente 2E, pero el 2 no me importa, ¿sí? Fíjense que por cada arista tengo 2 cajitas acá, en este caso. ¿Sí? Tengo esta cajita acá y esta cajita acá, correspondientemente, ¿sí? Esta corresponde con esta. Si el grafo fuera dirigido, control Z, no funciona. Si el grafo fuera dirigido no tendría esa correspondencia y literalmente tendría tantas cajitas como aristas tendría, ¿sí? Entonces, en total, esta representación consume O de B más E. Es decir, una cantidad lineal de espacio en vértices y aristas. Es mejor que Completamente. A ver, siempre es mejor tener un más que un por para consumir menos. Empecemos por ahí. Y es mejor que O de B cuadrado, porque en el muy peor de los casos es B cuadrado, pero ya está contemplado. No es mejor que en el peor de los casos sea B cuadrado a siempre es B cuadrado. Un segundo, sí. Porque esto es independiente de esta parte. O sea, yo tengo 25 vértices o no. Esto ocupa una cantidad y esto ocupa otra cantidad. No se multiplican. Pero eso es cuánto me consume un algoritmo. Yo estoy diciendo cuánto me consume esto en espacio. ¿Cuánto espacio me está consumiendo esto? Después vemos cuánto me cuestan los algoritmos. Sí. Sí, sería un grafo que sea... No es un mejor caso, es un caso, es una situación. Y vamos a ver situaciones de ese estilo. Sí. Bien. Ok, ¿cuánto me cuesta agregar un vértice? Sí, agregar un vértice en este bicho. no sé si cueste con uno para hacer acá o si cueste con N para hacer un make. Depende de cuál es El make tendrías que, eventualmente, si tuvieras que hacer un make, deberías hacerlo muy cada tanto, llegado el caso. O sea, deberías hacer una política de redimensión que no te joda, o sea, duplicar. No, o de 1. O sea, en el largo plazo o de 1. Pero, sí, ahora, gente, por favor, el tema es, muy probablemente voy a tener que buscarlo, ¿sí? Es muy común tener que buscarlo. Y como voy a tener que buscarlo, entonces me va a costar O de B. No importa si tengo una regla, una lista, lo que fuere. Voy a tener que buscarlo. ¿Sí? Muy parecido a como en diccionarios. Entonces, me va a costar probablemente O de B. ¿Sí? Para tener un cierto grado de seguridad de que no estoy rompiendo el grafo y que estoy poniendo 2 veces lo mismo. ¿Sí? Me va a costar O de B. Bien. ¿Cuánto me cuesta agregar una arista? No hay N acá. O de E. Eso significa que yo debería ver todas las aristas y no tengo que ver vértices. O de 1, o sea, ¿cómo haces en O de 1? Esto es una lista y acá hay listas. Creo que sería básicamente... O vectores y vectores, no importa. Sí. Sería básicamente O de K por L, donde K sería a lo sumo B, pero casi siempre... No existe a lo sumo. Es B o no es B o lo que sea. No podemos poner aproximados porque el problema es yo no le puedo decir a Bárbara, che, esto vale K por N, donde tus variables son B y E. Porque es como, que no sé de qué me estás hablando. Lo que pasa es que vos vas a resolver el arreglo, ¿no? Bien, ¿cuánto me cuesta recorrer este arreglo para buscar? Yo quiero agregar la arista de C a D. Yo tengo que buscar primero a C. En el peor de los casos, ¿cuánto me cuesta encontrarlo a C acá? O de B, listo. No hay ningún, bueno, en el peor de los casos es B, entonces es O de B. Bien, sí. Ahora estamos usando esto. Después vamos, porque ahora queremos consumir la menor cantidad de espacio posible. ¿Sí? Porque la otra tenía el problema de que es muy rápido acceder, pero muy lento, ocupa un montón de espacio. Entonces, esta parte, buscar acá es O de B. Y después, si yo quiero agregar una arista, tengo que primero fijarme, che, esta arista ya existe, o lo que fuere. Entonces voy a tener que recorrer esta lista. En el peor de los casos, ¿qué tan larga es esta lista? No, significaría que este vértice tiene todas las aristas del grafo. Y eso no es cierto. O sea, puede ser, pero es muy eventual.
¿Cuál es el peor caso de este largo de lista? B. En el peor de los casos, este se une con todos o casi todos o lo que fuera vértice del grafo. Entonces, en el peor de los casos, esto es O de B. En el peor de los casos, esto es O de B más otro O de B. Todo es O de B. En el peor de los casos, o sea, no me jode, es todo lineal en B. Sí. Porque yo no estoy viendo todas las aristas del grafo. OD es todas las aristas del grafo. Si yo busco acá C, lo encuentro. Eso me cuesta ODB. Recorrer esta lista no me cuesta OD. Me cuesta ODB en el peor de los casos. Acá nunca van a... O sea, ¿puede estar todas las aristas del grafo? Sí, si solamente tiene arista C, pero ya está contemplado en ese ODB en ese caso. ¿Sí? Entonces, agregar una arista va a ser ODB. Es peor que en el caso anterior, porque estamos consumiendo menos espacio. Ver si dos vértices son adyacentes va a ser muy parecido, porque primero voy a tener que buscarlo acá y después buscarlo en su lista. Así que ODB de vuelta. Y obtener todos los adyacentes a un vértice, de vuelta va a ser ODB, porque voy a mínimamente tener que buscar acá. Y después, o bien me copio esto, o lo devuelvo, pero no importa. Copiarlo o no copiarlo va a seguir siendo ODB. ¿Sí? Entonces, estas últimas tres son todas ODB, agregar un vértice también, todos ODB. Entonces, dentro de todo hay un compromiso. Entonces, hasta acá queda como, bueno, una es un poco más rápida, la otra ocupa menos espacio. Bueno, ¿por qué no podemos tener ambas? ¿Sí? Un segundito. Y tenemos nuestro momento Bober y unimos la matriz de adyacencia con la lista de adyacencia con lo que venía, ya como lo estaban pidiendo, es como, metí un hash ya mismo. Bueno, ahora vamos a meter un hash. ¿Sí? La lista de adyacencias, como... Gente, por favor. La lista de adyacencias tiene tres formas en general de implementarse. Una, lista de listas, que es lo que acabamos de hacer acá. Que sea lista o vector no cambia la situación. ¿Sí? Es todo lo mismo para lo que estamos haciendo acá. Entonces, lista de listas, o vector de vectores. Incluso de vuelta, si lo buscan en la bibliografía o lo que sea, en algún lado le van a mostrar como si fueran vectores y en otro como si fueran listas y es todo lo mismo. O vector de listas, es toda la misma porquería. Esa es muy poco probable que en algún momento la apliquen así. ¿Por qué? Porque cuesta tiempo. En general se aplica una de las siguientes dos. O diccionario de listas o diccionario de diccionarios. ¿Por qué? Porque si yo acá transformo esto en un diccionario, buscar se vuelve de uno. La segunda, que estos sean listas o diccionarios, ahí depende un poquito. ¿Por qué? Porque estas listas muy probablemente sean cortas, entonces tal vez no podría. Mi recomendación es que hagan diccionario de diccionarios y sea seguro todo o de uno. ¿Sí? Entonces, esto como clave va a tener un vértice y como dato va a tener un diccionario, cuyo clave va a ser el otro vértice al que quiero fijarme, este vértice está, o sea, A se conecta con D, básicamente. Entonces, consultar eso va a ser en tiempo constante. ¿Sí? De vuelta, podría ser listas acá o podrían ser diccionarios. Mi recomendación es que sea diccionario de diccionarios. Es poco frecuente que hagan diccionario de listas. En cualquier ejercicio que nosotros les demos, salvo que indique lo contrario, si nosotros decimos, tienen un grafo que bla, 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 asuman, tienen que asumir que la implementación es de diccionario de diccionarios. En muchos casos no va a importar, no va a haber ninguna diferencia entre estas dos. O sea, no va a haber diferencia a la complejidad. ¿Por qué? Si yo estoy implementando una función que hace cosas sobre el grafo, me importa una mierda cómo está implementado, per se. O sea, mis primitivas son las mismas. Mi algoritmo va a ser el mismo. Ahora, lo que sí va a cambiar es que me va a cambiar la complejidad. En función de cuál sea la implementación, o sea, nosotros les podemos decir, bueno, decime cuál sería la complejidad si esta fuera la implementación del grafo. Ustedes tienen que saber que las primitivas cambian de complejidad. Entonces, eso les va a cambiar la complejidad del grafo de ustedes, del algoritmo de ustedes, ¿sí? Muchas veces va a pasar que estos dos no van a tener distinciones. ¿Por qué? Porque obtener los adyacentes a un vértice en cualquier caso es ODB. Y muchas veces los algoritmos lo único que hacen con el grafo es obtener los adyacentes a un vértice. Entonces, en muchos casos estos dos no nos van a cambiar, pero esta sí. Y cualquiera de las otras también. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto cuesta este en espacio? Fíjense que esto va a ser un diccionario, ¿sí? Esta parte sigue ocupando DB. Por más que el diccionario internamente sea un hash y el hash tiene más espacio y etcétera,
ese espacio sigue siendo proporcional de alguna manera a la cantidad de elementos que tiene. ¿Por qué? Porque ustedes duplican muchas veces, en general lo que hacen es duplicar cuando hay un factor de carga. El factor de carga es una cantidad proporcional a los elementos que tengo. Si yo duplico, se me sigue manteniendo una proporción. Entonces, el tamaño que me ocupa el hash siempre es proporcional a la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? Entonces, esta parte va a ser lineal. Y como el hash va a seguir siendo proporcional cuánto me ocupa, también en estos casos, sea que tenga una lista o sea que tenga diccionarios, toda esta parte va a seguir siendo lineal y todo va a seguir siendo en espacio O de B más C. Agregar un vértice O de 1, porque acá no tengo que hacer la búsqueda a ver si está O de 1. Agregar una lista O de 1. En el peor de los casos, si yo hago diccionario de listas, ahí sí sería O de B. Pero si es diccionario de diccionarios, es O de 1. ¿Por qué? Porque si yo quiero agregar la lista de D a C, me fijo, D se une con C, eso es O de 1. O sea, fijarme nada más y agregarlo es todo de 1. Son todas operaciones constantes. Ver si dos vértices son adyacentes, O de 1. Porque indexar se vuelve O de 1, es como en la matriz. Obtener todos los adyacentes a un vértice, eso es O de B. ¿Por qué? Porque tengo que obtener esos adyacentes, que pueden en el peor de los casos ser B, una cantidad B de adyacentes, ¿sí? Entonces, acá tenemos la mínima cantidad de espacio y la mínima cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que nos perdemos con respecto a la matriz de adyacencia? Las propiedades matemáticas, que en esta materia no vamos a usar, la verdad. ¿Sí? Entonces, en general, les diría, bueno, vamos por este lado. Porque de vuelta, en esta materia no vamos a usar las aplicaciones matemáticas que puede ya tener la matriz de adyacencia. Si eso lo fuéramos a utilizar, que tiene varias, bueno, ahí probablemente necesitaríamos tener la matriz de adyacencia. Porque si no, hacer operaciones de multiplicaciones de matrices y qué sé yo sobre un diccionario de diccionarios se me va a complicar un toque. Ok. Algunas definiciones justo antes de terminar. ¿Yo estuve grabando todo esto? Sí, bien. Era un buen momento para terminar, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es un camino en un grafo? Camino, ciclo, componente conexa, componente débil y fuertemente conexa y grado. Bueno, los grados ya los vimos. ¿Sí? Grado es cuántas aristas tiene un vértice en un grafo no dirigido. Grado de entrada y salida es, bueno, cuántas salen, cuántas entran. Es la distinción. Componente conexa en un grafo es un concepto de componente de grafo no dirigido. No tiene sentido el concepto en un grafo dirigido. En un grafo no dirigido es básicamente qué vértices pueden llegar a cuáles otros vértices. ¿Sí? ¿Quiénes están conectados? En el dibujito, todo esto es una componente conexa. Porque existe alguna forma de llegar de A a F, por ejemplo, de A a C. Pero G y H son otra componente conexa. ¿Sí? Decimos que un grafo es conexo si solamente tiene una componente conexa. Es decir, de cada vértice puedo ir a cualquiera de los demás. ¿Sí? Eso me trae, ¿qué significa que puedo ir de uno a otro? Caminos. Un camino es literalmente una secuencia de vértices que siguen las aristas. Es decir, A, B, C, A, D, E, D, F, D, A, B. Todo eso es un camino. ¿Sí? No, si digo A, E, no, porque de A no puedo ir a E. No tengo esta arista. ¿Sí? A, E. ¿De A tengo arista E? Yo estoy diciendo un camino. A, D, E es un camino. A, E no es un camino. Un camino simple es un camino que pasa solamente una vez por cada vértice. O sea, puede pasar, no necesariamente pasa por todos los vértices, pero por cada vértice que pase va a ser solo una vez. O sea, ADE es un camino simple. ADEB es un camino simple. ADA no es un camino simple. Es un camino, pero no es simple, porque pasa 2 veces por A. Ahora, un ciclo, de vuelta, todo lo que acabo de decir de camino y camino simple también vale para esto, para un grafo de... Lo único que hasta ahora hice distinción es componente conexa, que después vamos a mencionar cuál es el equivalente acá. Después, ciclo, voy a poner una definición un poco. Es cualquier camino que sería un camino simple, es algo que empieza y termina en el mismo vértice. Y que tiene por lo menos 3 vértices. Que tiene por lo menos 2 aristas diferentes. ¿Por qué digo esto?
En un grafo dirigido es medio obvio que tenés que tener dos aristas diferentes, porque si no, ¿cómo haces para ir y volver? Pero en un grafo dirigido, si no, tenés cualquier A, B, A sería un ciclo. Y en un grafo no dirigido, todo sería un ciclo. O sea, en todos lados tendrías ciclos. Y necesitas... Es un camino simple, pero que después podés volver al inicio. Es decir, A, C, B, A es un ciclo. En este caso. A, C, B, A, acá no tenemos ciclos justo, porque este grafo no tiene ciclos. ¿Sí? A, B, C, A es un ciclo, A, D, E, B, A es otro ciclo. Y otras alternativas más que encuentren, todas son ciclos. ¿Sí? Entonces, decimos que un grafo es acíclico si no tiene ciclos. Sí. Tiene que ser dos aristas para que no digamos que ABA es un ciclo. Porque si no es una cagada para un grafo no dirigido. Para un grafo dirigido no me cambian nada ese agregado. Porque es obvio que necesitas dos aristas. Porque no puedes ir y volver usando la misma. ¿Sí? Entonces, en cambio, y en un grafo dirigido tiene sentido. ¿Cómo? En un grafo dirigido... Si yo tuviera la arista de D a A, en este grafo no. Suponete que hubiese una arista de D a A. Bueno, tendríamos el ciclo A, B, D, A. Si estuviera la arista. Si tuviéramos la arista de B a A, podríamos tener el ciclo A, B, A. Y ese ciclo sería un ciclo porque estamos usando dos aristas diferentes. Porque ahí realmente tenemos una forma de ir y volver y no estamos usando la misma arista. ¿Sí? Eso lo vamos a ir usando. ¿Qué, ¿En este? En el no dirigido. Es que no es un ciclo, es una arista. Es que si no, cualquier arista generaría un ciclo. No tiene sentido. ¿Sí? Por eso, necesitamos sí o sí que la definición para el grafo no dirigido contemple, que no sea estoy yendo al... Después lo vamos a ver eso muy explícitamente en los algoritmos. Y lo último, que esto lo vamos a ver más en detalle después. Así como tengo componentes conexas para este caso tenemos dos definiciones. Una es débilmente conexo y otra es fuertemente conexo. Débilmente conexo significa que si yo le sacara las direcciones, ¿sí? Supónganse que le saco las flechitas, es decir, me queda solo la liñita. Es decir, vuelvo al grafo como no dirigido. ¿Cuáles serían mis componentes conexas en ese grafo dirigido? En este caso tengo una sola. ¿Sí? O sea, si yo le saco las direcciones, me queda tengo una sola componente conexa. ¿Sí? Eso es componente débilmente conexa. Es como, bueno, básicamente está todo dibujado juntito. En un grafo dirigido también tenemos componentes fuertemente conexas. ¿Qué es medio la definición de componente conexa en un grafo no dirigido? ¿Qué es? Desde este vértice, ¿a cuáles puedo ir que además puedan venir a mí? ¿Sí? Obviamente necesitamos ciclos ahí para que... A puede ir. O sea, A puede ir a todos los demás, pero ninguno puede ir a A. Entonces, la componente fuertemente conexa de A es un componente donde está él solo. Y lo mismo pasa con todos los demás vértices porque, por cómo es este grafo, no tiene ciclos. No, los vértices no son fuertemente conexos. Los vértices pertenecen a componentes fuertemente conexas. A pertenece a una componente fuertemente conexa donde solamente está A. Y todos, en este caso, todos están en una sola, porque nadie puede ir y volver. O sea, no hay ciclos. Entonces no puedo decir, B no puede ir a D y de D puedo ir a B. En este caso no. Ahora, en este sí, de A puede ir a F y de F puede ir a A. ¿Sí? En un grafo no dirigido, la definición de componente fuertemente conexa coincide con la de débilmente conexa y nos queda una sola. ¿Sí? Por eso decimos componente conexa. Como es como en grado de entrada y salida, bueno, por eso no podemos decir componente conexa acá, porque es como, ¿qué es una componente conexa acá? Porque ¿es fuerte o débil lo que me estás hablando? ¿Cómo sería débil? Débil es sacarle las direcciones y ahora fíjate cuáles son las componentes conexas, que es básicamente, ¿qué es lo que está dibujado todo junto? ¿Sí? Si acá, suponete que esto fuera parte de esto y que tuviera una flechitada, ¿sí? Bueno, le saco no es que le saco las aristas, le saco la dirección. Me queda como el grafo como si fuera no dirigido y me fijo cuáles son las componentes conexas. Acá tendría una y acá tendría otra. ¿Sí? Y bueno, todo eso serían dos componentes débilmente conexas. ¿Cuál es? ¿Queda una? ¿Se le saca de dirección a qué? A las aristas, lo único que tiene dirección acá. O sea, le saco esta flecha, me queda solamente así.
me queda como si fuera no dirigido. Y a eso me fijo, las componentes. Me pasó que, o sea, porfa, recuerden esto porque es una boludez. Porque me acuerdo de un final que me estaba diciendo, quiero poner un ejercicio pero que sea muy fácil, quiero regalárselos directamente. Que bueno, obtener toda la cantidad de componentes débilmente conexas de un grafo. Nada más. La forma de obtenerlas es fácil. Todavía no vimos cómo hacer esas cosas, pero créanme, es fácil. Porque es lo mismo que obtener las componentes conexas en un grafo no dirigido. Lo único que tenían que hacer es ese algoritmo, que hasta lo vemos en clase, con el previo de sacarle la dirección a las aristas. Solamente tenían que hacer eso. El ejercicio era como, bueno, ya está, te quiero regalar. La cantidad de gente que hizo cualquier cosa, pero absolutamente cualquier cosa, y que después le pregunté, ¿por qué hiciste cualquier cosa? No leí la definición de débilmente con eso. Nada, antes de un examen léanse las definiciones, porque puede ser que se les esté preguntando ese tipo de boludeces. Y nada más. Terminado. Bueno, acá tendré un ejemplo, pero lo vemos la clase que viene. No pasa nada. O sea, con clase que viene me refiero a lunes de la semana que viene.